Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Raíces de Éxito, el podcast en el cual hablamos sobre todo lo que tiene que ver con bienes raíces, pero desde el punto de vista como comprador, ¿va? Entonces, en esta ocasión tenemos un tema pues, muy controversial y muy hablado por muchos expertos en bienes raíces, en tema también de finanzas. Y ese tema del cual vamos a platicar ¿es mejor comprar o es mejor rentar una propiedad? Y vamos a detallar todo esto en diferentes puntos. Las preguntas que siempre nos hacemos o que se hacen los clientes cuando van a comprar o están pensando comprar por primera vez es: ¿rentar es tirar el dinero? ¿Comprar de contado realmente es una mala idea o es una buena idea? ¿Es bueno utilizar algún crédito para comprar? Entonces, todos estos puntos los vamos a ir ejemplificando. Vamos a ir, les voy a igual contar una anécdota de cómo yo viví esta parte y algunos tips y conclusiones. Yo en lo particular, entrando ya un poquito en tema, veo que muchos expertos, insisto, en tema de bienes raíces, en tema de desarrollo inmobiliario, en tema de finanzas, pues de hecho la gran mayoría concluye y determina que es mejor rentar que comprar, ¿no? Entonces, yo no llego a esa conclusión o a una sola conclusión tan fácil. De hecho, creo que depende de diferentes factores, depende el diferente contexto de cada persona, incluso su nivel socioeconómico también influye. Entonces, pues bueno, vamos a platicar sobre todos estos panoramas y todos estos ejemplos. De hecho, pues entrando en materia, quiero dar yo como un ejemplo una propiedad de $1 millón. Supongamos que tengo una propiedad de $1 millón. Y lo primero que voy a hacer, o el primer ejemplo que quiero poner es: compro de contado. Es decir, ¿qué significa comprar de contado? Que tú tienes el $1 millón disponible para poder adquirir esta propiedad. ¿Qué pasa? Comprar de contado significa que ya no voy a pagar una renta, pero también significa que evidentemente yo no voy a generar ningún rendimiento, ¿no?, con ese dinero. Pero bueno, aquí la idea o la pregunta que todos nos haríamos es: ¿yo necesito generar un rendimiento o no lo necesito generar, ¿no? Entonces esa sería la primera pregunta que nos deberíamos de hacer. Pero bueno, si tú compras una propiedad de contado con $1 millón, pues evidentemente no es una inversión. De hecho, estamos hablando de un gasto. Sin embargo, claramente, tener un inmueble te permite, ante cualquier emergencia, pues poder rentar ese inmueble o poderlo vender. Y no estamos hablando de la plusvalía que también va a generar tu inmueble, ¿no? Tú lo compras hoy en $1 millón, pero el día de mañana ya vale más en el 99% de los casos, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el tema como más controversial, que tenemos en estos momentos. Ahora, ¿qué pasa si ese millón lo invierto? ¿No? Que tomaras la decisión de no comprar esa propiedad de contado y que dijeras: ¿sabes qué? Voy a invertir ese dinero y mejor voy a rentar. Ojo, si yo invierto ese $1 millón, estamos de acuerdo que por lo menos tendría que pagar mi renta y aparte generarme una utilidad. Porque si no, en todo sentido, pues no tendría caso que ni siquiera me alcanzara para pagar mi renta. O así yo lo veo de ese lado. Ahora bien, la pregunta aquí sería: con ese $1 millón, ¿qué inversión me va a pagar mi renta y aparte me va a generar esta utilidad, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el ejemplo lo estoy poniendo con $1 millón. Claramente, si estamos hablando tal vez $3 millones y tú con $1 millón te puedes comprar una propiedad e invertir los otros $2 millones, creo que sí es una excelente opción. Ojo, por eso yo destaco al principio, o hablaba al principio pues va a depender de cada caso y de cada contexto, ¿no? Pero teniendo este ejemplo que estamos hablando, pues claramente creo yo que es mejor comprar una propiedad que rentarla, ¿va? Entonces, ¿qué pasa del lado contrario si yo compro con un crédito hipotecario? Ahí, pues para empezar, tendríamos que evidentemente tener el 10%. Generalmente vamos a hablar de un crédito normal, que es un crédito bancario que te prestan el 90% del valor de la propiedad. Entonces estamos hablando de que tú deberías de tener $100,000 para la compra de esa propiedad. Claramente más los gastos de escrituración, que oscilan entre un 5 a un 8% del precio, ¿va? Entonces, aquí nos tendríamos que preguntar: de la zona en donde yo quiero comprar, estamos de acuerdo que le vamos a pedir $900,000 al banco, ¿ok? Entonces eso quiere decir que tú le vas a pagar una mensualidad de $9,000, o más bien vas a pagar por ese $900,000, vas a pagar una mensualidad de $9,000, ¿va? Entonces,
¿Qué zona? ¿En qué zona voy a comprar? Es decir, ¿en cuánto están las rentas? ¿Están en 2,000 pesos? ¿Están en 3,000 pesos? ¿O están en 10,000 o en 12,000 pesos, ¿no? Entonces, creo que va a depender de eso, si a ti te conviene rentar o te conviene adquirir con este crédito hipotecario. ¿Por qué lo menciono? Porque si evidentemente tú en lugar de pagar 10,000 pesos de mensualidad, puedes pagar en ese mismo lugar, en esa misma zona, 2,000 o 3,000 pesos, claramente tú tienes un margen de 7,000 pesos para poderlos invertir, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tú realmente dices, ok, pero voy a rentar en 8, pero yo voy a pagar 10? Esa diferencia claramente no es una diferencia tan grande donde tú puedas invertir ese dinero y generar. Porque, ojo, tenemos que considerar que cuando nosotros rentamos, la renta cada año sube aproximadamente un 6%. Entonces, claramente, la ventaja de que tú compres una propiedad, ahí estamos hablando de que tú estás congelando un precio, ¿no? Supongamos, estás descongelando 9,000 pesos versus 7,000 pesos que vale la renta. Pero el día de mañana esos 9,000 pesos están congelados. En 3 años, la renta ya va probablemente igualar o superar el costo de tu mensualidad. Entonces, en esos casos, es evidente que no te conviene, ¿no? Entonces, en cambio, si tú compras una hipoteca, pues como yo lo platico, ¿no? Tus mensualidades van a quedar congeladas y no te va a aumentar nada. Y en 20 años, evidentemente, tú ya no tendrás un solo gasto de renta. Ya habrás liquidado esa propiedad. Entonces, insisto, ¿no? Saca bien tus números, analiza qué opción te conviene más. Estamos hablando de una propiedad de 1,000,000 de pesos, pero poniendo el ejemplo que comentaba hace un momento, si es una propiedad de 2 millones de pesos o 3 millones de pesos, también saca esos números, porque por ejemplo, si tú vas a comprar una propiedad de 3 millones de pesos donde tu pago de hipoteca sean 30,000 pesos, pero en esa zona se renta en 10,000 pesos, pues es claro que te conviene rentar e invertir el demás dinero. Ojo, y aquí viene algo bien importante. ¿En qué vas a invertir ese dinero? Porque si no sabes en qué lo vas a invertir, más seguro que tener una propiedad, mejor no lo hagas, no arriesgues ese dinero, ¿no? Entonces, fuera del tema monetario, me quiero salir un poquito del tema monetario sobre rentar o comprar una propiedad. ¿Cuáles creo yo que son las ventajas de cada caso? Las ventajas de rentar, a ver, las ventajas de rentar es, si no te gusta la casa, tienes malos vecinos o estás en una mala colonia, cualquier situación, pues es mucho más fácil moverte, ¿no? Que si tú has comprado una propiedad. No quiere decir que si tú compras una propiedad, pues no la puedas vender nunca, ¿no? O no te puedas mover, pero siempre será mucho más sencillo pues poderte mover de una propiedad a otra, ¿no? Si no te gustó pues el ambiente, el entorno, los vecinos, la casa, misma casa. Porque también otra cosa importante es que si tú rentas una propiedad, tal vez tus ingresos vayan cambiando, tu situación de pareja, llegan los hijos, ya son un hijo y una hija, entonces ya no cabes donde estás. Entonces, claro, rentar te va a permitir darte esta versatilidad de poder moverte a un lugar a otro, ¿no? Entonces, creo sin duda alguna que fuera del tema monetario, esta es la ventaja más importante de rentar. Ventajas de comprar. ¿Cuáles serán las ventajas versus a rentar? Las ventajas de comprar. Pues claramente tú puedes hacer modificaciones a tu gusto, ¿no? Otra cosa importante es que son tus casas y son tus reglas. Cuando tú rentas, pues evidentemente son las reglas del dueño de la propiedad, ¿no? O sea, él designa, ¿sabes qué? Pues mascotas no puedes tener. ¿Sabes qué? No puedes cambiar esto de donde está del lugar, ¿no? Entonces, debes de seguir ciertas reglas del propietario. En cambio, si es tu propiedad, pues tú puedes hacer los arreglos que tú quieras de manera interna a tu propiedad. Claro, va a depender de las reglas internas si estás en un condominio o de la regla en general que tenga, ¿no? Pero, pues bueno, son tus reglas, son tus casas, tú puedes tener mascotas, si es que así te lo permite, insisto, el tema del condominio, pero bueno, son tus reglas, puede ser adecuaciones. Y aparte no tienes que estar gastando en mudanza cada que se te vence el contrato o con esa expectativa de, híjole, pues no me van a renovar contrato y me tengo que salir, y el tema de la mudanza realmente es un tema pues cansado y complicado, ¿no? Entonces, analiza cuál es la situación en la que te encuentras y cuál podría ser ventajas y desventajas, en particular las que tú tengas, ¿no? Entonces, con todo esto quiero terminar con algunas recomendaciones y conclusiones finales. Entonces, yo te puedo decir, y eso es a lo mejor un tip, si vas a comprar con crédito hipotecario, considera mucho una preventa. La preventa te va a permitir poder congelar el precio de una propiedad mucho más bajo
del precio actual en la zona. Pero aparte, pues vas a generar esta plusvalía en 2 o 3 años que te entreguen, por decirte un número, ¿no? Entonces, cuando tú llegues a ese momento, pues evidentemente las rentas ya estarán más caras. Pero ojo, como tú vas a comprar con crédito hipotecario, te estás apalancando con dinero del banco y pues tu mensualidad es muy probable que sea muy atractiva, ¿no? Y con esto te voy a platicar mi caso. Yo compro una propiedad en preventa en X cantidad de dinero. Cuando yo la parto, pues evidentemente con estas características que te menciono, una propiedad en preventa, para cuando me la entregan y que la escrituro, pues ¿qué pasa? Que la renta estaba más bajo que lo que yo pagaba de hipoteca, como 2,000, 3,000 pesos. Entonces imagínate que los que estaban rentando, algunos vecinos que estaban rentando, pagaban más por su renta que lo que yo pagaba de hipoteca en esa propiedad. Entonces, sí son cosas que pasan porque mucha gente cree que no, es que es mejor rentar. Pues no sé, o sea, es que depende de cada caso, ¿no? O sea, en este momento, como te le digo, el ejemplo que te pongo es, no en todos los lugares, también va a depender muchísimo la ciudad. Por ejemplo, nosotros que estamos en Vallarta, las rentas son muy altas. Entonces, la mayoría de las veces conviene comprar y que tu hipoteca sea incluso tu pago de renta menor que el que tú tenías, o pues incluso comprar para rentar y que la propiedad se pague solita, ¿no? Me queda claro que hay ciudades, generalmente ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara, donde pues ok, una renta de 15,000 pesos es porque esa propiedad vale 3 millones de pesos. Entonces claramente pues 30,000 pesos versus 15,000 sí es mucha diferencia. Pero cuando son propiedades en preventa o propiedades en ciudades que son ciudades emergentes o ciudades que no son grandes, pues sí puedes encontrar estas oportunidades. Entonces, va a depender mucho, insisto, de tu situación actual, de la ciudad en la que compres, de la forma en la que compres. Analiza tus números, analiza todo esto. Y si tú vas a invertir el dinero que te estás ahorrando de la hipoteca, analiza en qué instrumentos financieros y analiza en dónde te va a convenir invertir ese dinero. Si no tienes claro, yo te diría, mejor compra la propiedad. Nunca va a ser un error porque recuerda, si el día de mañana tienes algún tema donde no te permita poder pagar esa hipoteca, tú la propiedad la puedes vender y vas a sacar una ganancia en la gran mayoría de los casos. Entonces, analiza también todas las ventajas y desventajas sobre rentar contra comprar, según sea tu contexto, tu condición social, laboral y sentimental. Entonces, esto sería todo por mi parte. Si te gustó el podcast, pues compártelo, dale me gusta a los videos y pues bueno, nos estamos viendo en otro capítulo. Que tengas un excelente día, mucho éxito.